Descubrí a mi hijo en una base de datos de niños desaparecidos. Era un jueves cualquiera, de esos en los que uno navega sin pensar demasiado por las redes sociales, dejando que el tiempo se escurra entre publicaciones que apenas llaman la atención. Estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, cuando apareció ante mí un anuncio patrocinado de una organización dedicada a difundir casos de niños desaparecidos. No era la primera vez que veía algo así, de vez en cuando aparecían en mi muro, con rostros inocentes que el tiempo había congelado en fotografías. Normalmente pasaba de largo con un nudo en la garganta, pensando en el dolor de esas familias que aún esperaban noticias. Pero esa noche, algo me hizo detenerme. En la tercera fila de fotos, un niño me golpeó de frente con un parecido tan brutal que sentí un escalofrío recorrerme entera. No tuve que acercar la pantalla mucho para verlo, tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones profundos y ese hoyuelo inconfundible en la mejilla izquierda. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Se parecía exactamente a Diego. Mi hijo de 8 años estaba a unos metros de mí, en el suelo de la sala, jugando despreocupado con sus bloques de colores. Cada tanto levantaba la mirada para mostrarme orgulloso sus torres inestables. Y allí estaba yo, paralizada, viendo en la pantalla el rostro de un niño que era idéntico al suyo. Me repetí una y otra vez que debía ser una coincidencia. Los niños suelen parecerse, pensé, especialmente a esa edad. Pero cuanto más lo observaba, más imposible se volvía a ignorarlo. Tenía la misma sonrisa torcida, la misma chispa en los ojos. Mis manos temblaban cuando hice una captura de pantalla. Debajo de la foto, el texto decía: Carlos Mendoza. Desaparecido desde 2018. Edad al momento de la desaparición, 3 años. Sentí que el aire se me cortaba en seco. Diego también tenía 3 años cuando lo adoptamos, apenas 2 años atrás, a través de servicios familiares Rayo de Sol. Recordé cada detalle que la agencia nos había dado, que su madre biológica era una adolescente incapaz de hacerse cargo, que había pasado un breve tiempo en un hogar de acogida y que después fue puesto en adopción. Nada, absolutamente nada, encajaba con la imagen que ahora tenía frente a mí. Durante 6 años, Roberto y yo habíamos intentado formar una familia sin éxito. La llegada de Diego fue como un milagro que iluminó nuestra vida. Nunca había dudado de la legitimidad del proceso, aunque ahora, con esa foto en mis manos, todas las certezas se tamaleaban. Llamé a Roberto con la voz apenas firme, le pedí que viniera a la sala. Cuando le mostré la imagen no tuve que decir palabra. Su rostro se tornó pálido de inmediato, me miró y luego miró a Diego, como si necesitara confirmar con sus propios ojos que lo que veía era real. Es imposible, murmuró con un hilo de voz. La agencia revisó todo, hicieron verificaciones de antecedentes. Pero ni siquiera él parecía creer sus propias palabras. Amplié el cartel en el teléfono y me encontré con más detalles que me revolvieron el estómago. Carlos había desaparecido en Sevilla, a solo 3 horas de nuestra casa en Madrid. Sus padres, Carmen y Miguel Mendoza, aparecían con un número de contacto para cualquier pista. Leí con atención la descripción física, coincidía exactamente. Incluso mencionaba una pequeña marca de nacimiento en el hombro derecho. Esa misma que yo había visto incontables veces mientras bañaba a Diego. La historia oficial era devastadora. Carlos había estado jugando en el patio trasero de su casa cuando desapareció. A pesar de búsquedas exhaustivas, no había quedado ni rastro de él. Me pasé la siguiente hora navegando compulsivamente en Internet, comparando fotos, noticias y todos los detalles disponibles sobre ese niño desaparecido con lo que yo sabía del pasado de Diego. Cada coincidencia era un golpe que me hundía más, la edad, los rasgos, la cronología. Todo encajaba de forma inquietante. Al borde del pánico, marqué el número de emergencia de servicios familiares Rayo de Sol. La línea me llevó directo al buzón de voz, con un mensaje grabado que informaba que la agencia estaba cerrada de manera permanente por problemas administrativos. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, con un silencio atronador en el pecho. Esa noche, no dormí. Roberto sí lo hizo, con un ronquido suave que me recordaba lo ajeno que aún estaba a la magnitud de lo que habíamos visto. Yo permanecí con los ojos abiertos, mirando al techo y repasando cada instante de nuestro proceso de adopción. Recordaba la rapidez inusual, la ausencia de trabas. Todo había sido demasiado fácil, demasiado perfecto. Normalmente, una adopción tarda meses o incluso años, con visitas domiciliarias, entrevistas y papeleo interminable. Pero con Diego bastaron 2 semanas desde que presentamos la solicitud para recibir la llamada que nos cambió la vida. La trabajadora social, Patricia Vega, había sido amable, eficiente, casi demasiado eficiente. Nos aseguró que la familia biológica había cedido sus derechos de forma voluntaria. Yo, ilusionada, no dudé. A las 3 de la madrugada me levanté. Caminé descalza hasta el cuarto de Diego. La luz tenue de la lámpara nocturna iluminaba su rostro. Me senté en la silla junto a su cama y me quedé mirándolo dormir. Era el mismo niño que aparecía en aquel cartel. No había manera de negarlo. Me forcé a buscar diferencias, tal vez la forma de la nariz, la frente, cualquier detalle que desmintiera la sospecha. Pero no había ninguno. Era como si el destino me estuviera arrancando de golpe el velo de los ojos. Ese niño que había llamado hijo durante 2 años podía ser, en realidad, el hijo perdido de otra familia. Un niño robado de los brazos de unos padres que lo habían buscado desesperadamente todo este tiempo. Y yo, sin saberlo, había construido mi vida alrededor de esa mentira.
A la mañana siguiente me levanté con la decisión clavada en el pecho, no podía quedarme con esa duda. Esperé a que Roberto saliera rumbo al trabajo y a que Diego estuviera en la escuela. Solo entonces me atreví a marcar el número que aparecía en el cartel. Me sudaban las manos tanto que apenas podía sostener el teléfono. Por un instante pensé en colgar, en convencerme de que era mejor callar y seguir con nuestra vida como si nada hubiese pasado. Pero entonces recordé esos ojos idénticos a los de Diego, la marca en el hombro, y supe que no podía hacerlo. Una mujer contestó al otro lado. Su voz era frágil, apagada por el peso del tiempo y el dolor. Hola, soy Carmen Mendoza. Al escucharla, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Tuve que obligarme a hablar, a explicar que había visto el cartel y que creía tener información sobre su hijo desaparecido. No llegué a terminar cuando ella estalló en llanto. Me hacía preguntas atropelladas, dónde lo había visto, si estaba sano, si estaba seguro. Cada palabra suya era una mezcla de desesperación y esperanza que me atravesaba como cuchillas. Con cautela, traté de contarle la verdad, que habíamos adoptado a un niño por medio de una agencia que ya no existía, y que ese niño era idéntico a las fotos de su hijo. Carmen me rogó que le enviara imágenes. Con manos temblorosas busqué en mi galería y seleccioné varias de las más recientes de Diego. Apenas unos minutos después, su llamada volvió a entrar. Esta vez lloraba con tal fuerza que apenas podía articular palabras. Es él, sollozaba. Es mi bebé. Mira ese hoyuelo, es idéntico. ¿Y la marca de nacimiento en el hombro? ¿La viste? Confirmé en voz baja, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Lo sabía, repetía Carmen entre lágrimas. Siempre lo supe. Sentía en mi corazón que estaba vivo. Me confesó que, a pesar de que la policía le había dicho que las probabilidades eran casi nulas, nunca dejó de buscar, nunca dejó de tener esperanza. Y ahora estaba viendo fotos actuales de su hijo, creciendo en otra casa, a apenas unas horas de distancia. Acordamos encontrarnos al día siguiente, en una cafetería a medio camino entre Madrid y Sevilla. Carmen iría con su esposo, Miguel. Yo acepté ir sola, quería enfrentar ese encuentro sin distraerme, sin la mirada protectora de Roberto. La carretera me pareció eterna. Conduje en silencio, ensayando una y otra vez lo que podría decirles. ¿Cómo se le explica a unos padres que durante 2 años criaste, sin saberlo, al hijo que les arrebataron? Cuando llegué a la cafetería, los reconocí al instante. Carmen tenía el mismo brillo oscuro en los ojos que había visto en Diego incontables veces. Miguel, alto, de hombros anchos, mostraba en su rostro el mismo hoyuelo que tanto había identificado en mi hijo. Se sentaron frente a mí con las manos inquietas, sosteniendo fotografías gastadas por el tiempo. Carmen me pasó una imagen de un bebé que perfectamente podría haber sido Diego recién nacido. Miguel, por su parte, me mostró un video en su teléfono, Carlos jugando en un patio, corriendo detrás de un perro, riendo con la misma carcajada cristalina que yo escuchaba cada día en casa. No hubo duda. Hemos vivido en el infierno estos 2 años, susurró Carmen con la voz rota. Cada día nos preguntábamos si estaba vivo, si alguien lo estaba cuidando o si sufría. Nos dijeron que probablemente nunca lo recuperaríamos, pero yo nunca pude aceptar que estuviera muerto. Le temblaban las manos cuando me pidió detalles de la vida de Diego. ¿Qué comía? ¿Cómo dormía? ¿Qué miedos tenía? Respondí lo mejor que pude, y cada respuesta la hacía llorar más. Le encantan los macarrones con queso, le conté. Es su plato favorito. Carmen se cubrió el rostro. Y era lo que más le gustaba de pequeño. Seguimos comparando detalles, su miedo a las tormentas, el hábito de tararear mientras jugaba, la manera en que sostenía los juguetes. Todo coincidía. Cada gesto, cada preferencia era una pieza más del rompecabezas. Miguel me mostró más videos y no pude apartar los ojos. Era Diego, mi Diego, riendo en otro patio, abrazando a un perro que yo nunca había visto. Movía las manos con los mismos gestos, inclinaba la cabeza de la misma forma cuando se emocionaba. Me descubrí llorando en silencio, con un nudo insoportable en la garganta. Carmen me tomó la mano y, con una serenidad que me desarmó, me dijo. Se nota cuánto lo amas. Eso también es tu hijo. No quiero que pienses que venimos a arrebatártelo. Hablamos durante horas, compartiendo recuerdos, emociones, historias que parecían espejos de lo que yo misma había vivido con Diego. Sus registros médicos coincidían punto por punto con los que yo tenía. No había nada más que pensar, Diego no era Diego. Era Carlos Mendoza. Conduje de regreso a Madrid en un estado de aturdimiento. Mi mente no dejaba de repetirme la misma pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué íbamos a hacer ahora? Legalmente, Diego era nuestro hijo. Pero moral y biológicamente pertenecía a ellos. Esa noche, cuando le conté todo a Roberto, él escuchó en silencio, como si estuviera masticando cada palabra antes de aceptarla. Cuando terminé, se recostó en la silla y murmuró. Tenemos que llamar a la policía. Si no lo hacemos, parecerá que estuvimos implicados. Esto es secuestro. Es tráfico de niños. Y aunque lo dijo con firmeza, podía ver en sus ojos la misma contradicción que me consumía a mí. ¿Cómo entregar a un niño que habíamos amado y cuidado como nuestro hijo? Pasamos esa noche en vela, discutiendo escenarios. Ninguno ofrecía una salida sin dolor. La mañana siguiente me sorprendió sin haber pegado un ojo. Apenas amaneció, fui a la cocina y encontré a Diego tarareando mientras se servía su propio cereal, como si el mundo no se hubiera derrumbado bajo nuestros pies.
Lo observé en silencio, preguntándome cómo decirle que tal vez tenía otra familia esperándolo. Me atreví a hacerle una pregunta suave, casi al pasar. ¿Tú recuerdas algo de cuando eras muy pequeño? Antes de que vinieras a vivir con nosotros. Diego frunció el ceño, pensativo, y después dijo con naturalidad que a veces soñaba con un perro grande y un columpio en un patio trasero. Pensaba que eran inventos de su imaginación. Me quedé helada. Carmen me había hablado de su perro, un golden retriever llamado Max, y del columpio que Miguel había construido para su hijo. Diego no estaba soñando, eran recuerdos. No había más dudas. Teníamos que hacer la llamada. Esa misma tarde llegó a nuestra casa el detective Carlos Ramírez, acompañado de una trabajadora social y un psicólogo infantil. Yo había explicado la situación por teléfono y se movieron rápido para iniciar una investigación preliminar. Diego estaba en la escuela, lo que nos dio la oportunidad de mostrar toda la evidencia sin que él lo escuchara. El detective revisó el cartel, las fotos y nuestros documentos de adopción con un gesto sombrío. Finalmente dijo: este es el tercer caso que vemos en los últimos 6 meses. Estamos siguiendo la pista de una red de agencias fraudulentas que trafican con niños desaparecidos. Sus palabras me hicieron sentir un vértigo indescriptible. Servicios Familiares Rayo de Sol no había sido la bendición que creímos, sino parte de un crimen organizado. Según Ramírez, estas agencias operaban con nombres que parecían legítimos, producían documentación falsa y entregaban a niños robados como si fueran adoptables. Las familias que adoptan, añadió, suelen ser completamente inocentes. Son víctimas también. La trabajadora social, María García, habló con calma pero sin rodeos. Diego debía ser entrevistado por especialistas en casos de niños desaparecidos. También serían necesarias pruebas de ADN para confirmar oficialmente su identidad. El objetivo, insistió, sería siempre minimizar el trauma para él. Cuando Diego regresó de la escuela esa tarde, lo sentamos en la sala. Roberto y yo nos miramos antes de hablar, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podría marcarlo para siempre. Con la voz más suave que pude, le expliqué que habíamos descubierto información importante sobre su historia. Puede que hayamos encontrado a tu otra familia, le dije, personas que te han querido y buscado mucho. Vi cómo sus ojos se agrandaban con confusión. ¿Ya no me quieren?, preguntó en un hilo de voz. Sentí que se me rompía el alma. Lo abracé con todas mis fuerzas y le susurré que nunca dejaríamos de quererlo, que nada de lo que estaba pasando era su culpa. Roberto agregó que a veces los adultos cometían errores con los papeles y que ahora había que aclarar las cosas para que todo estuviera bien. Diego parecía aceptar la explicación, aunque preguntó varias veces si tendría que irse. Yo no supe mentirle, le dije que no sabía qué pasaría, pero que lo único seguro era que siempre estaría rodeado de personas que lo amaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Hubo entrevistas, exámenes médicos, consultas legales. Diego, con la resiliencia natural de los niños, parecía verlo todo como algo extraño pero no aterrador, como si fueran simples citas médicas. El psicólogo infantil nos explicó que, a su edad, los cambios suelen asimilarse mejor de lo que imaginamos. Cuando llegaron los resultados del ADN, el nudo que aún guardaba en el pecho se terminó de apretar, confirmaban lo que todos sabíamos ya. Diego era, en realidad, Carlos Mendoza. Los Mendoza recibieron autorización para visitarlo bajo condiciones supervisadas mientras se definía un plan de transición. Recuerdo la primera reunión como una escena imposible de olvidar. Carmen apenas lo vio rompió en un llanto desgarrador. Miguel, arrodillándose frente a él, le dijo con una ternura infinita: te hemos extrañado mucho, amiguito. Nunca dejamos de buscarte. Diego, confundido pero curioso, le mostró un robot de juguete, como si se tratara de un encuentro con nuevos amigos. Poco a poco, a lo largo de las visitas supervisadas, empezó a abrirse hacia ellos. Aunque no los reconocía como padres, se sentía cómodo con su calidez, con sus historias, con la familiaridad inexplicable de sus gestos. El psicólogo explicó que era lo esperado, los recuerdos previos a los 3 años suelen ser difusos, y los niños pueden tardar en reactivar vínculos con su familia biológica. Para mí, verlo abrazar a Carmen después de tantas visitas fue como sentir que alguien me arrancaba el alma y al mismo tiempo me mostraba que hacía lo correcto. Mientras los especialistas trabajaban en las entrevistas y evaluaciones, la investigación sobre Servicios Familiares Rayo de Sol avanzaba con rapidez. El detective Ramírez nos mantuvo informados de lo que iba saliendo a la luz. La agencia era en realidad la fachada de una red criminal dedicada al tráfico de menores. Habían operado durante 3 años, falsificando documentos y sobornando funcionarios para legitimar adopciones que eran, en verdad, secuestros encubiertos. Entre los arrestados estaba Patricia Vega, la trabajadora social que nos había acompañado en el proceso de adopción. Sentí una mezcla de rabia y traición. Recordaba perfectamente su sonrisa amable, su voz tranquilizadora, la forma en que nos aseguraba que todo era legal. Era difícil asimilar que aquella mujer que se sentó en nuestra sala y nos entregó a Diego con un discurso lleno de calidez, en realidad estaba participando en un crimen tan atroz. La Guardia Civil descubrió al menos 12 casos similares. Niños desaparecidos en diferentes comunidades autónomas que habían terminado en hogares adoptivos como el nuestro. Familias que, como nosotros, habían actuado con el corazón, convencidas de estar dando amor y hogar a un niño necesitado. Todos fuimos víctimas de una misma mentira. En medio de ese torbellino de noticias y procesos legales, lo más duro era enfrentar la realidad en casa. Diego seguía siendo nuestro hijo en el día a día, desayunábamos juntos, hacíamos deberes, lo llevaba a la escuela.
Pero cada noche me iba a dormir sabiendo que ese lazo se estaba desmoronando poco a poco. La transición comenzó de forma gradual. Los servicios sociales diseñaron un plan para que Diego pasara cada vez más tiempo con Carmen y Miguel, mientras nosotros seguíamos presentes para que no sintiera un corte brusco. La primera noche que pasó con ellos fue devastadora para mí. Lo ayudé a empacar su mochila, su pijama favorito, sus peluches, un par de libros que siempre pedía antes de dormir. Mis manos temblaban al doblar la ropa. Diego estaba emocionado, como si fuera a una excursión. Me preguntó si el perro de Carmen se acordaría de él, si aún estaría el columpio en el patio. Cuando subió al coche con ellos, se giró para despedirse y me dijo con naturalidad: «Te veo pronto, mami». Su voz era tan tranquila, tan confiada, que me desplomé en cuanto el coche desapareció calle abajo. Lloré hasta quedarme sin aire. Roberto me sostuvo en silencio, intentando contener su propio dolor. Sabíamos que era lo correcto, pero eso no lo hacía menos insoportable. El domingo por la noche, cuando volvió a casa después de esa primera visita, entró corriendo con una energía que no había visto en él en mucho tiempo. Hablaba sin parar de Max, el perro, de cómo lo reconoció apenas lo vio. Contaba cómo Miguel lo empujó en el columpio y cómo Carmen lo dejó ayudar en la cocina preparando macarrones con queso. Nos enseñó un dibujo de la casa de los Mendoza. «Se siente conocida, pero no sé por qué», dijo, encogiéndose de hombros. Durante las semanas siguientes, sus estancias con ellos se fueron alargando, primero fines de semana completos, luego varios días entre semana. Lo veía emocionarse con cada visita, y aunque me partía el alma, entendía que estaba reencontrándose con su origen. Empezó llamándolos Carmen y Miguel, luego pasó a mamá Carmen y papá Miguel. Cuando me preguntó si eso significaba que nosotros ya no éramos sus papás, lo abracé y le expliqué que la familia puede formarse de muchas maneras. Que ellos son tus padres porque te dieron la vida, y nosotros lo somos porque te hemos cuidado y amado todos estos años. Tener más gente que te quieran nunca es malo. Lo dijo sonriendo, como si aquello tuviera sentido para él. Y yo quise creerlo, aunque por dentro me estaba desangrando. Pasaron apenas 3 semanas desde que se confirmaron los resultados del ADN hasta que se fijó el inicio oficial de la transición. Todo estaba coordinado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. El objetivo era proteger a Diego de un impacto demasiado brusco, pero para mí cada paso era como arrancar lentamente una venda de una herida abierta. Preparar sus cosas para las primeras estancias largas con los Mendoza fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Guardé sus camisetas favoritas, los pantalones que más usaba para jugar en el parque, incluso su manta azul con la que no podía dormir de pequeño. Diego, en cambio, estaba feliz, preguntando si Max, el perro, recordaría los juegos que hacían juntos y si Miguel todavía lo levantaría en brazos como en sus sueños. Cuando lo vi marcharse aquel viernes por la noche, sentí que me quedaba vacía. Desde la ventana observé cómo el coche desaparecía y, apenas se perdió de vista, me derrumbé en el sofá. Roberto me abrazó, pero ninguno de los dos encontró palabras que pudieran aliviar lo que sentíamos. El domingo, al regresar, Diego entró en casa con una sonrisa enorme. Me contó que había reconocido el columpio del patio, que había pasado horas en él como si nunca hubiera dejado de estar allí. Carmen le enseñó a preparar macarrones con queso igual que cuando era pequeño y él lo narraba con una emoción genuina. Incluso trajo un dibujo de la casa, lleno de detalles que no podría haber inventado si no fuera porque su memoria comenzaba a despertar. Con cada visita, los recuerdos iban regresando. Primero eran sensaciones difusas, luego imágenes más claras, el olor de la cocina de Carmen, la voz de Miguel llamándolo desde el patio. Ver ese proceso era hermoso y devastador al mismo tiempo. Las estancias con los Mendoza se hicieron cada vez más largas. Al principio regresaba preguntando si nosotros también iríamos con él la próxima vez, después empezó a hablar de su otra casa como un lugar propio. Escucharlo me producía un nudo en la garganta. Los psicólogos nos dijeron que lo estábamos manejando bien, que Diego estaba integrando las dos experiencias de su vida de manera sana. Lo comprobé el día que me preguntó: «Mami, ellos son mis papás de verdad». Me quedé callada un instante, tragando saliva, y después le respondí lo único que podía decirle. «Y sí, ellos son tus papás biológicos, los que te hicieron y te amaron desde el principio. Y nosotros también somos tus papás, porque te hemos cuidado y querido todos estos años. No tienes que elegir. Tienes más personas que te quieren, y eso siempre es bueno». Diego me miró con sus ojos grandes y asintió con una calma que me sorprendió. Luego siguió jugando como si nada. Pero yo sentí que aquella conversación me había dejado una cicatriz invisible, una marca que llevaría siempre conmigo. 6 meses después de aquella primera noche en la que vi el rostro de Diego en la publicación de Facebook, la transición estaba prácticamente completada. Diego vivía ya a tiempo completo con Carmen y Miguel, aunque el juez determinó que Roberto y yo tendríamos derechos de visita regulares para que él no sintiera una ruptura absoluta. Era un acuerdo extraño, casi imposible de encajar en un marco legal común, pero todos coincidían en que lo mejor era preservar los vínculos que Diego había construido con nosotros. La situación no era perfecta, pero sí la menos dañina para él. El proceso judicial contra Servicios Familiares Rayo de Sol avanzaba con rapidez. Las pruebas eran abrumadoras: documentos falsificados, pagos ilegales, identidades manipuladas. Patricia Vega fue condenada a 15 años de prisión, mientras que los directores de la agencia recibieron penas aún mayores. La investigación permitió recuperar a 7 niños más que habían sido entregados de manera fraudulenta a familias inocentes.
No todos los casos tuvieron un desenlace tan esperanzador como el nuestro. Algunos niños llevaban demasiado tiempo con sus familias adoptivas, y las transiciones fueron mucho más dolorosas. En medio de todo, Roberto y yo empezamos a asistir a grupos de apoyo organizados para víctimas de fraude en adopciones. Allí conocimos a otras parejas que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias nos ayudó a entender que no estábamos solos, que nuestro dolor no era aislado. Muchos compartían la misma mezcla de emociones: amor hacia un hijo que no era suyo biológicamente, culpa por haberse beneficiado sin saberlo de un crimen, y duelo al tener que dejarlo ir. Un año después de todo aquello, Diego nos llamaba tía Elena y tío Roberto. Así lo había elegido él mismo, y aunque al principio me dolió, terminé entendiendo que era su forma de darnos un lugar en su vida sin confundirlo más. Lo veíamos fines de semana alternos y en algunas festividades. Era evidente que estaba prosperando con los Mendoza. Sus recuerdos de la infancia habían regresado poco a poco, aunque a veces mezclaba episodios vividos con nosotros con los de su vida anterior. El psicólogo infantil nos tranquilizó, explicando que su mente estaba integrando ambas etapas en un relato coherente, que no había confusión dañina, sino una adaptación sana. Carmen y Miguel, por su parte, se mostraron increíblemente generosos. Nunca nos hicieron sentir culpables ni nos cerraron las puertas. Al contrario, reconocieron que habíamos amado y cuidado de su hijo cuando ellos no pudieron hacerlo. Nos incluían en cumpleaños, en eventos escolares, en celebraciones familiares. Recuerdo una Navidad especialmente dura. Carmen me abrazó y me dijo: "Y él tiene suerte de tener más de una familia. Nosotros también". Lloré en silencio en ese momento, porque comprendí que el amor, aunque compartido, no se reduce. La investigación sobre la red criminal se extendió a nivel nacional y provocó cambios legislativos, controles más estrictos en las agencias de adopción, cruces de bases de datos con reportes de niños desaparecidos. Periodos de espera obligatorios para cada adopción privada. Saber que nuestro caso ayudó a visibilizar ese agujero del sistema me dio cierta paz. A veces me pregunto cómo habría sido la vida de Diego si nunca lo hubieran secuestrado, si hubiera crecido siempre con los Mendoza. Pero también sé que los 2 años que pasó con nosotros estuvieron llenos de amor y estabilidad. Esos años son parte de él, lo moldearon, lo hicieron quien es hoy. Nadie eligió esta tragedia. Todos fuimos arrastrados a ella. Lo único que nos quedó fue tomar decisiones difíciles, una tras otra, pensando en su bienestar por encima del nuestro. Han pasado ya 3 años desde aquella noche en la que me detuve a mirar un anuncio de Facebook que, sin yo saberlo, cambiaría nuestras vidas para siempre. A veces, cuando recuerdo ese momento, me parece increíble pensar cómo un simple desplazamiento en la pantalla, un gesto rutinario, abrió la puerta a una verdad tan desgarradora. Diego, o Carlos, como ahora todos lo llaman, ha crecido feliz junto a Carmen y Miguel. Es un niño seguro, sonriente, lleno de energía. Me emociona verlo adaptado, sin secuelas visibles de todo lo que ocurrió. Cada tanto, todavía mezcla algún recuerdo, confunde un juego que tuvo conmigo con uno vivido en su primera infancia. El psicólogo dice que es normal, que su cerebro aprendió a integrar ambas etapas de su vida, y que eso lo ha hecho más fuerte. Hoy nos llama tía Elena y tío Roberto. Al principio, escuchar ese cambio me desgarró. Sentía que borraba de un plumazo los años en que lo llamamos hijo. Pero luego entendí que no se trataba de perder un lugar, sino de transformarlo. Seguimos estando en su vida, solo desde otra orilla. Él no nos ha olvidado, nos ha reubicado en un espacio distinto, uno que todavía guarda amor. Carmen y Miguel han sido extraordinariamente generosos. Nos han permitido seguir presentes, integrándonos en cumpleaños, fiestas escolares, navidades. No tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron. Siempre reconocen que durante 2 años fuimos quienes cuidamos de él, quienes lo acompañamos en su crecimiento. El proceso judicial contra la red de tráfico dejó secuelas en todos. Patricia Vega cumple su condena, y cada vez que pienso en ella recuerdo lo fácil que nos engañó con su sonrisa profesional. Pero también pienso en las otras familias que fueron víctimas. Algunas no tuvieron la suerte de reencontrarse con los padres biológicos, otras vivieron transiciones mucho más dolorosas que la nuestra. Con Roberto decidimos no intentar adoptar de nuevo. La experiencia nos dejó cicatrices demasiado profundas. En su lugar, dedicamos nuestro tiempo a colaborar con organizaciones que apoyan a familias de niños desaparecidos y que trabajan en la prevención de fraudes en adopciones. Es nuestra forma de transformar el dolor en algo útil, de evitar que otros pasen por lo que nosotros vivimos. De todo esto, me quedó una lección imborrable: la familia no siempre se define por la sangre ni por los papeles legales. Se construye con amor, con presencia, con cuidado. Diego tiene ahora 2 grupos de personas que lo adoran, unos que lo vieron nacer y otros que lo vieron crecer en un periodo crucial de su vida. Y aunque la historia que nos unió fue trágica y criminal, el resultado es un niño que sabe, sin lugar a dudas, que está rodeado de amor. Cuando pienso en él, ya no siento solo la pérdida. Siento orgullo de haber tomado las decisiones que lo llevaron a estar donde debía estar. Aprendí que amar a alguien de verdad no siempre significa retenerlo, sino a veces tener la valentía de dejarlo ir. Y aunque nunca volverá a llamarme mamá, siempre lo llevaré en mi corazón como a mi hijo. Porque, en algún sentido, lo fue, lo es y lo será para siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.